La reina de la oscuridad. Dragonlance, Crónicas de la Dragonlance 3. Margaret Wise and Tracy Hickman. Poemas, Michael Williams. Audiolibro editado por El Amo del Calabozo. 2019. Libro octavo. Capítulo séptimo. El templo de la reina de la oscuridad. Tas. Me duele, dejadme tranquilo. Lo sé. Tas. Lo siento, pero tienes que despertar. Te lo suplico. Un timbre de miedo y apremio en la voz que le hablaba traspasó las penosas brumas que invadían la mente del Kender. Una parte de él saltaba con violencia ordenándole que despertara, pero la otra lo arrastraba de nuevo hacia las tinieblas que, aunque desagradables, se le antojaban más cómodas que tener que enfrentarse al dolor que yacía latente, esperando la ocasión de surgir. Tas. Una mano le daba golpecitos en sus pómulos, respaldando la tensión de aquel susurro, impregnado de un terror contenido. De pronto, el Kender comprendió que debía despertar sin remedio. Además, la parte saltarina de su cerebro le advertía que quizá iba a perderse algo emocionante. Loados sean los dioses, exclamó Taike al ver que Tasleof abría los ojos y la miraba fijamente. ¿Cómo te encuentras? Mal, respondió él mientras luchaba para incorporarse. Como había presentido, el acechante dolor salió de su rincón para asaltarle. Gimiendo, aferró su cabeza con ambas manos. Lo imagino y lo lamento, dijo de nuevo Taike a la vez que acariciaba su copete. Reconozco que tus intenciones son buenas, Taike, balbuceó Tas, pero te ruego que no hagas eso. Es como si 1000 martillos golpearan mi cabeza al mismo tiempo. Taike se apresuró a retirar la mano, y el Kender examinó su entorno lo mejor que pudo a través de su ojo sano. El otro estaba tan hinchado que se cerraba por su propia iniciativa. ¿Dónde estamos? En los calabozos del templo, explicó la muchacha. Cuando al fin logró sentarse junto a ella, Tas advirtió que tiritaba de frío y de aprensión. Bastaba un breve vistazo para comprender el motivo. La escena que se desplegaba a su alrededor también le produjo un repentino estremecimiento. Recordó entonces con añoranza los días felices en que ignoraba el significado de la palabra miedo, y se dijo que debería sentirse estimulado. Después de todo se hallaba en un lugar que nunca había visitado antes y donde sin duda se ocultaban centenares de secretos dignos de ser investigados. Pero Tas sabía que la muerte se cernía sobre ellos, la muerte y el sufrimiento. Había visto perecer a demasiados amigos, había sentido su dolor. Voló su pensamiento hacia Flint, Stem, Lorane y constató que algo en su interior había cambiado. Nunca volvería a ser un Kender normal. A través del pesar había aprendido a conocer la incertidumbre, no por él mismo sino por la suerte de los demás, y decidió en ese instante que prefería morir antes que perder a otra criatura amada. Fisban había sentenciado que, aunque había elegido la senda oscura, tenía el suficiente valor para recorrerla. ¿Era eso cierto? Suspirando, Tas ocultó el rostro entre las manos. Por favor, no, le rogó Taike zarandeándolo. No nos abandones, te necesitamos. El Kender alzó la cabeza con visible esfuerzo. Estoy bien, no te preocupes, la tranquilizó. ¿Dónde han encerrado a Caramon y a Berem? Aquí, con nosotros. Taike apuntó con el dedo un lóbrego rincón de la celda. Los centinelas nos mantienen unidos hasta encontrar a alguien que decida nuestro destino. La actuación de Caramon ha sido magnífica, añadió dedicando una enorgullecida sonrisa al corpulento guerrero, que estaba acuclillado en una esquina como si deseara permanecer alejado de sus prisioneros. Pero una mueca de terror contrajo el rostro de la muchacha cuando susurró al oído de Tas, me inquieta. Berem. Creo que se ha vuelto loco. Tasleof miró al hombre de la joya verde. Sentado en el suelo de piedra del calabozo, el misterioso humano estaba con la mirada perdida en lontananza y la cabeza ladeada como si escuchara una voz de ultratumba. La falsa barba blanca que Taike había confeccionado aparecía desgarrada ya. Torcida, no tardaría en desprenderse por completo y la inminencia de este contratiempo llenó a Tas de desasosiego. Los calabozos eran un laberinto de pasillos cavados en la sólida roca subyacente al templo. Se bifurcaban en todas direcciones a partir de la sala de guardia, una pequeña estancia circular que se
Abría al pie de una angosta escalera de caracol. Al asomar la cabeza entre los barrotes, Taz comprendió que aquel era el único nexo entre el sótano donde se hallaban y la planta baja del santuario. En la reducida sala había un fornido goblin sentado frente a una desvencijada mesa, masticando un mendrugo de pan y regándolo con el contenido de una jarra. El manojo de llaves que pendía de un clavo sobre su cabeza lo delataba como el carcelero de mayor rango. Resultaba evidente que ignoraba a los compañeros, aunque tampoco habría podido verles en la tenue iluminación que proyectaba la antorcha del muro. En efecto, mediaba un centenar de pasos entre el celador y el calabozo sin que ninguna llama alumbrase el lóbrego corredor. Taz aguzó la vista en dirección al pasillo que se prolongaba por el otro lado de la celda. Tras humedecer su dedo, lo alzó en el aire y dedujo que discurría en sentido norte. En la zona posterior se vislumbraban algunas antorchas, que humeaban oscilantes en la viciada atmósfera y proyectaban cierta luz sobre una celda común atestada de draconianos y goblins, al parecer borrachos y alborotadores esperando entre soupers su inminente liberación. En el extremo de ese pasillo se erguía una maciza reja de hierro, ligeramente entreabierta, que sin duda comunicaba esta zona con la siguiente. Taz acertó a oír ruidos amortiguados al otro lado de la cancela, voces, guados lamentos, y decidió que estaba en lo cierto al pensar que se trataba de las auténticas mazmorras del palacio. Su experiencia así lo dictaba, y el hecho de que el carcelero no cerrase la reja intermedia significaba sin duda que de ese modo hacía las rondas con mayor comodidad y podía acudir presto ante cualquier anomalía. Tienes razón, Taike, declaró al fin. Estamos confinados en una celda provisional hasta que se reciban órdenes concretas. La muchacha asintió. La farsa de Caramon, aunque no había engañado por completo a los soldados, les forzó al menos a pensarlo 2 veces antes de cometer un error imperdonable. Voy a hablar con Berem, anunció el Kender. No, Taz, le rogó Taike a la vez que miraba recelosa al hombre eterno. No creo que. Pero Taz Leof no la escuchaba. Tras someter al celador a un último y fugaz examen, ignoró las recomendaciones de la joven y gateó hacia Berem resuelto a adherir la falsa barba a su mentón para evitar que acabara de caerse. Se había acercado a él y se disponía a estirar su diminuta mano cuando, de pronto, el hombre de la joya verde lanzó un rugido y se abalanzó sobre su agazapado cuerpo. Sobresaltado, Taz tropezó y se desplomó de espaldas. Pero Berem ni siquiera lo vio. Aullando de forma incoherente, pasó en su arremetida por encima del Kender y se lanzó de bruces contra la reja del calabozo. Caramon se puso en pie, y también el goblin. Tratando de mostrarse irritado por la brusca interrupción de su descanso, el corpulento guerrero dirigió una severa mirada al hombrecillo que yacía en el suelo. ¿Qué le has hecho?, refunfuñó sin despegar las comisuras de los labios. Nada, Caramon, te lo aseguro, protestó Taz sin alzar la voz. Está loco. Berem parecía, en efecto, haber perdido la razón. Indiferente al dolor, se arrojó de nuevo sobre los barrotes como si pretendiera hacerlos saltar por los aires y, al ver que fracasaban en su acometida, los sujetó con ambas manos a fin de abrir una brecha. Ya voy, Hasla, gritaba. No te alejes de mí, perdona. El carcelero, con sus porcinos ojos llenos de alarma, corrió al pie de la escalera y empezó a vociferar por el hueco. Está llamando a la guardia, comprendió Caramon. Tenemos que calmarle. Taike. Pero la muchacha estaba ya junto a Berem y, apoyando una mano en su hombro, lo conminaba al silencio. Al principio el enloquecido individuo no le prestó atención e incluso intentó desembarazarse de ella, mas las reiteradas y dulces caricias de la muchacha lograron apaciguarle y predisponerle a escuchar. Cesó en sus intentos de forzar la reja y se inmovilizó, con las manos aferradas aún a los barrotes. Su barba había caído al suelo, el sudor bañaba su desencajado rostro y la sangre manaba por la herida que él mismo se había infligido al golpear los sólidos hierros con su cabeza. Se produjo un estruendo metálico en la parte frontal de los calabozos cuando 2 draconianos se precipitaron por la escalera para acudir a la llamada del carcelero. Con sus curvas espadas desenvainadas y prestas, recorrieron el angosto corredor en compañía del goblin. Taz se apresuró a recoger la barba y embutirla en una de sus bolsas, confiando en que no recordarían el anudo aspecto
de Berem al ser apresado. Taike persistía en su intento de tranquilizar al hombre eterno, pronunciando todas cuantas frases se le ocurrían en un cálido tono de voz. Él no daba muestras de escucharla, pero al menos parecía más sosegado que unos minutos antes. Respiraba hondo y con inhalaciones regulares, sin apartar la nublada vista de la celda vacía que se vislumbraba al otro lado del corredor. Taz advirtió que los músculos de su brazo vibraban en incontrolables espasmos. ¿Qué significa esto?, vociferó Caramon cuando los draconianos se detuvieron frente a la reja. Me habéis encerrado en este agujero con una fiera rabiosa que incluso ha intentado matarme. Exijo que me saquéis de aquí. Taz Leof, que observaba muy atento al guerrero, vio que éste señalaba al guardián con un rápido y disimulado gesto de la mano derecha. Reconociendo la señal de ataque, se preparó para la acción y comprobó que también Taike tensaba sus músculos. Un goblin y 2 centinelas no suponían una gran dificultad, se habían enfrentado a situaciones más apuradas. Los draconianos lanzaron una inquisitiva mirada al carcelero, que pareció titubear. Taz imaginó qué pensamientos surcaban la espesa mente de la criatura, si aquel corpulento oficial era en verdad un amigo personal de la Dama Oscura. La dignataria castigaría de forma implacable a un celador que permitía el asesinato de su protegido en una de las celdas a él asignadas. Voy a buscar las llaves, anunció el goblin antes de alejarse por el pasillo. Los draconianos empezaron a conversar en su lengua, sin duda intercambiando severos comentarios sobre el carcelero. Caramon dirigió una centelleante mirada a Taike y a Taz con la que los incitaba a la lucha, y el kender revolvió en sus bolsas hasta cerrar sus dedos en torno a la empuñadura de su cuchillo. Por supuesto habían registrado sus pertenencias antes de encarcelarle. Pero, en un esfuerzo por ayudarles, Taz Leof había manipulado todos sus saquillos, y organizado un tal desorden que, tras examinar por cuarta vez el mismo, los guardianes abandonaron la tarea, llenos de confusión. Caramon, mientras duraba este proceso, había insistido en que debían permitir a su prisionero conservar tales bienes pues contenían objetos del máximo interés, que la Dama Oscura deseaba inspeccionar a menos, claro, que ellos aceptaran la responsabilidad de Taike. Por su parte, seguía calmando a Berem con aquella hipnótica voz que al fin logró prender un destello de paz en los febriles y perdidos ojos azules del insondable humano. En el instante en que el carcelero recogía las llaves de su clavo en el muro y echaba a andar de nuevo por el corredor hacia el calabozo, le detuvo una voz procedente del pie de la escalera. ¿Qué quieres?, preguntó, irritado y sorprendido por la aparición imprevista de una figura encapuchada en sus dominios. Soy Gakan, se dio a conocer el intruso. Interrumpiendo su cháchara en cuanto advirtieron la presencia del recién llegado, los draconianos se pusieron firmes en señal de respeto mientras la faz del goblin asumía unas tonalidades bedouces y las llaves que sostenía en su flácida mano repiqueteaban al entrechocarse. Otros 2 guardianes descendieron raudos hasta el pasadizo para situarse a ambos lados del embosado, obedientes a su silenciosa orden. Tras dejar rezagado al medroso goblin, la figura se aproximó a la reja y permitió así que Taz lo escudriñase. Se trataba de otro draconiano, cubierto con una armadura y una capa negruzca que ocultaba su rostro. El kender se mordió el labio en una repentina frustración, pero recapacitó que aún no estaba todo perdido, al menos para un avesado guerrero como Caramon. El draconiano de la capucha, ignorando al vacilante carcelero que trotaba detrás de él como un perro faldero, asió una de las antorchas que ardían sobre sus pedestales y se apresuró a situarse frente a los compañeros. «Sacadme de este lugar», repitió Caramon, apartando a Berem de su campo de acción. Pero el sombrío oficial, en lugar de escuchar las protestas del guerrero, introdujo una mano entre los barrotes y cerró su afilada garra sobre el pectoral de la camisa del hombre eterno. Taz miró desesperado a Caramon, que estaba mortalmente pálido. Aunque ensayó una nueva arremetida, para captar la atención del draconiano, sus esfuerzos resultaron inútiles. Retorciendo su reptiliano miembro, la despreciable criatura hizo harapos la camisa que segundos antes estrujaba. Una luz verde iluminó el calabozo cuando la llama de la antorcha se reflejó en la joya que yacía incrustada en la carne de Berem. «Es él», constató Gakan. «Abrid la puerta». El celador insertó la llave en la cerradura con mano temblorosa. Al ver que no acertaba a
accionarla a causa de su estupor, uno de los guardianes le arrancó el objeto y concluyó su tarea para franquear la entrada a su superior. Una vez dentro, uno de los draconianos asestó un contundente golpe en la cabeza de Caramon con la empuñadura de su espada, subyugando al guerrero como si fuera un buey, mientras otro inmovilizaba a Taike. «Matadle», ordenó Gakan señalando a Caramon, y también a la muchacha y al Kender. «Yo me ocuparé de conducir a este otro a presencia de su oscura majestad», añadió, a la vez que posaba su punzante mano en el hombro de Beren y dirigía una mirada de triunfo a sus secuaces. «Esta noche la victoria es nuestra». Sudoroso dentro de su armadura de escamas de dragón, Tanis se hallaba junto a Kitiara en una vasta antecámara, que desembocaba en la gran sala de audiencias del palacio a la que se accedía por una puerta meticulosamente labrada. Rodeaban al semielfo las tropas de la Dama Oscura, incluidos los temibles espectros que servían a las órdenes de Sat, el Caballero de la Muerte. Las espantosas y etéreas figuras se ocultaban en las sombras detrás de Kitiara. Aunque la antecámara estaba a rebosar, los soldados de la Señora del Dragón ni siquiera podían mover sus lanzas. Se había formado un gran espacio vacío en torno a los guerreros inmortales. Nadie les hablaba ni osaba acercarse a ellos, quienes tampoco dirigían a los mortales la más leve mirada de reconocimiento. Tanis advirtió otro fenómeno que no dejó de sorprenderle: el ambiente en la estancia era sofocante a causa del desusado apiñamiento de cuerpos, y, sin embargo, manaba de los espectrales contornos un frío que paralizaba el corazón a quien se les acercara. Al sentir la fulgurante mirada de Sat prendida de su persona, el semielfo no pudo contener un escalofrío. Kitiara inclinó el rostro hacia él y esbozó aquella ambigua sonrisa que en un tiempo se le antojara irresistible. Estaba a su lado, ambos cuerpos se rozaban al más mínimo movimiento. «Te acostumbrarás a ellos», le dijo con frialdad, antes de centrar de nuevo su atención en los preparativos que se desarrollaban en la sala de audiencias. Apareció entonces el surco oscuro en su entrecejo, acompañado de un sonoro golpeteo producido por sus dedos al tamborilear impacientes sobre la empuñadura de su acero. «Vamos, Arriacas, muévete», murmuró para sí. Tanis forzó la vista por encima de la cabeza de Kitiara para comprobar qué sucedía al otro lado de la adornada puerta, que atravesarían cuando les llegase el turno, y comprendió que jamás podría olvidar el magno espectáculo que se iba a desarrollar ante sus ojos. La sala de audiencias de Taquisis, reina de la oscuridad, ejercía sobre cualquiera que la contemplara un indescriptible influjo que le hacía tomar conciencia de su inferioridad. Era aquel el negro corazón que mantenía vivo el fluir de la sangre perversa y, como tal, presentaba una apariencia acorde con su función. La antecámara donde aguardaban se abría a esa inmensa sala de forma circular con el suelo de reluciente granito. Este suelo se prolongaba para formar los también negruzcos muros, que se elevaban en tortuosas curvas similares a olas congeladas en el tiempo. Daba la impresión de que podían venirse abajo en cualquier momento y sumir a los presentes en una noche eterna. Solo el poder de su oscura majestad los sostenía en pie. Las onduladas paredes se erguían hasta enlazar con él. Alto techo abovedado, ahora oculto a la vista por una columna de humo que se confundía en una masa borrosa y movediza producida por los alientos de los dragones. El suelo de la imponente estancia se hallaba vacío, pero pronto había de llenarse cuando las tropas marchasen sobre él para ocupar sus posiciones bajo los tronos de sus señores. Había 4 tronos, destinados a los señores de los dragones de mayor rango, y se alzaban a unos 10 pies por encima de la granítica superficie. Los demás servidores de la Reina Oscura no tenían suficiente categoría para ocupar lugares honoríficos. Unas puertas achatadas se abrían en los cóncavos muros sobre unas lenguas de roca que se proyectaban en abultados perfiles, constituyendo el telón de fondo de las plataformas donde se erguían los regios sitiales. Había 2 de estos a cada lado en los cuales se sentaban los señores de los dragones y solo ellos. Nadie más, ni siquiera la guardia personal podía avanzar más allá del último peldaño por el que se accedía desde la sala a los tronos. Los oficiales de alta graduación y custodios particulares de los dignatarios se apostaban en las escalinatas que se elevaban hacia aquellos cual gigantescos saurios surgidos de la prehistoria. En el centro de tal magnificencia se destacaba otra plataforma, algo mayor que las 4 que la rodeaban en semicírculo, reptando desde el suelo como una lóbrega serpiente que era exactamente lo
que sus escultores pretendieron representar. Un angosto puente rocoso unía la cabeza del ofidio con otra puerta situada en un lado de la sala. El ominoso animal parecía mirar hacia Arriacas y hacia el nicho, envuelto en penumbras que coronaba su trono. En efecto, el emperador, como se hacía llamar Arriacas, ocupaba un puesto privilegiado respecto a los otros señores de los dragones, a juzgar por la superior elevación de su plataforma. Se alzaba esta a otros 10 pies por encima de las que la flanqueaban, hallándose situada justo delante de la mole central. La mirada de Tanis se sintió atraída de un modo irresistible hacia el nicho cavado en la roca que se abría sobre el trono de Arriacas. Era más amplio que los otros que remataban a su vez las plataformas laterales y, en su interior, palpitaba una negrura que al semielfo se le antojó provista de vida. Tan intenso era su pálpito que tuvo que desviar la vista, pues, aunque nada vislumbró, imaginó quién había de instalarse en aquellas sombras. Presa de un leve estremecimiento, Tanis reanudó su examen de la tenebrosa sala. No quedaba mucho por ver. Alrededor del techo abovedado, en huecos algo más estrechos que los de los señores de los dragones, se habían acomodado los reptiles mismos. Casi invisibles, ensombrecidos por sus humeantes alientos, estas criaturas se encontraban encima de las plataformas de sus respectivos superiores para mantener una estrecha vigilancia, o al menos así lo suponían ellos, sobre sus amos. Sin embargo, lo cierto era que solo uno de los dragones presentes en la asamblea se preocupaba por el bienestar del dignatario que le había sido asignado. Era Esquie, el animal de Kitiara, que ya se había ubicado en su nicho y contemplaba con ígneos ojos el trono de Arriacas, reflejando un odio mucho más ostensible que el detectado por Tanis en la expresión de su señora. Resonó un gong en la sala y las tropas entraron en masa, exhibiendo los colores rojos que las delataban como servidores de Arriacas. Centenares de garras desnudas y recias botas arañaron el suelo cuando los draconianos y guardias de honor se distribuyeron al pie del trono de su comandante. Ningún oficial del séquito ascendió los peldaños, ni la escolta personal ocupó su puesto habitual frente a su jefe. Al fin hizo su aparición el poderoso humano. Avanzaba en solitario, con los pliegues de su purpúreo uniforme majestuosamente suspendidos de sus hombros y la armadura resplandeciente bajo la luz de las antorchas. Ceñía su testa una corona con incrustaciones de piedras preciosas, todas ellas de tonalidades sanguinolentas. La corona del poder, murmuró Kitiara. Al volverse hacia ella, Tanis percibió una intensa emoción en sus ojos, un anhelo que rara vez había observado en un humano. Aquel que ostenta la corona, gobierna, declaró una voz detrás de ella. Está escrito. Era Sat quien había hablado. Tanis se puso rígido para refrenar sus temblores, ya que sentía la presencia de aquel hombre como una esquelética mano posada en su nuca. Las tropas de Arriacas le dedicaron una prolongada ovación, golpeando el suelo con sus lanzas y entrechocando espadas y escudos. Kitiara gruñó impaciente mientras duraban los vítores, hasta que Arriacas extendió las manos para imponer silencio en la sala. Se arrodilló entonces en actitud reverencial frente al obregonicho que dominaba su tarima y, con un gesto de su enguantada mano, indicó a su inmediato inferior que podía hacer su entrada en el fastuoso recinto. Tanis leyó tal aversión y desdén en el rostro de Kitiara que apenas logró reconocerla. Sí, señor, balbuceó ella al recibir la señal, con una mirada en la que se conjugaban la oscuridad y un misterioso centelleo. Aquel que ostenta la corona, gobierna. Está escrito en sangre, añadió para sus adentros mientras giraba la cabeza y llamaba a Sat a su lado. Vea. Buscar a la mujer elfa. El caballero espectral asintió y desapareció de la antecámara como una bruma maléfica, seguido por sus no menos fantasmagóricos guerreros. Los draconianos presentes tropezaron unos contra otros en su intento de apartarse del camino de las etéricas huestes. Tanis aferró el brazo de Kitiara para decirle con voz sofocada: recuerda tu promesa. Kitiara se desembarazó de él sin la menor dificultad, a la vez que lo observaba fríamente. Sus pardos ojos lo hipnotizaban, lo atraían de tal forma que el semielfo sintió que le arrebataba la vida, convirtiéndolo en poco más que una concha vacía. Escúchame bien, le ordenó la señora del dragón en un alarde de dominio y cortante severidad. Solo persigo un objetivo, ceñirme la corona del poder que ahora luce Arriacas. Esta es
La razón de que capturase a Lorane, y eso es lo que ella significa para mí. Se la ofreceré a su Majestad, tal como prometí, y ella me recompensará con los laureles que ansío para luego hacer que la elfa sea conducida a las cámaras mortuorias del templo. No me preocupa lo que allí pueda ocurrirle, la dejo en tus manos. Cuando veas mi señal, da un paso al frente y te presentaré a la reina. En ese momento podrás rogarle como un favor especial que te permita escoltar a la condenada hasta el lugar donde le aguarda la muerte. Si aprueba tu conducta, te concederá esta gracia y serás libre de llevar a tu elfa a las puertas de la ciudad o donde te parezca oportuno. Pero quiero que me prometas, por tu honor, Tanis, que volverás junto a mí una vez concluida tu misión. He empeñado mi palabra, respondió el semielfo sin vacilar. Kitiara sonrió, relajado su semblante. Tan bella se le apareció a Tanis, sobresaltado ante su brusca transformación, que casi se preguntó si no había imaginado la máscara de crueldad con que solía abordarle. Descansando la mano en su rostro, ella le acarició la barba. Tu honor está en juego. Sé que eso no significaría nada para otros, pero tú cumplirás. Una última advertencia, Tanis, le susurró con cierta precipitación, debes convencer a la reina de que eres su fiel servidor. Es muy poderosa, una divinidad capaz de leer en tus entrañas, en tu alma. No lo olvides, has de persuadirle de que le perteneces por entero. Un gesto, una palabra con ribetes de falsedad y no dudará en destruirte. Yo no podré ayudarte si fracasas. Si tú mueres, también sucumbirá Laura Lantalasa, tenlo presente. Comprendo, dijo Tanis tembloroso bajo su fría armadura. Sonó un clarín que retumbó en los ondulantes muros. Ha llegado el momento, anunció Kitiara y, tras ajustarse los guantes, se cubrió la cabeza con el yelmo. Adelante, semielfo. Conduce a mis tropas, yo entraré en último lugar. Resplandeciente en su azulada armadura de escamas de dragón, Kitiara se colocó en digna postura a un lado de la antecámara para dejar que Tanis atravesara la rica puerta y se introdujera en la sala de audiencias. La muchedumbre allí congregada empezó a vociferar al ver al estandarte azul instalado en las alturas junto a los otros dragones. Esquie lanzó un rugido de triunfo mientras Tanis, consciente de que cientos de miradas confluían en su persona, trataba de desechar de su pensamiento cualquier idea ajena al deber que se disponía a cumplir. Mantuvo los ojos fijos en su destino, la plataforma que se erguía próxima a la de Arriacas, la tarima engalanada con banderas azules. Oyó tras de él los rítmicos estampidos que producían los miembros de la guardia de Kitiara al marchar Old Thibaut sobre el suelo de granito y, una vez al pie de la escalinata, se detuvo tal como le había ordenado. Cesó la baraúnda, para renacer en un murmullo cuando el último draconiano hubo traspasado el umbral. Todos se inclinaron hacia adelante, ansiosos por presenciar la entrada de Kitiara. Aguardando en la antecámara a fin de prolongar la expectación unos momentos más, Kit advirtió de pronto un movimiento a su alrededor. Giró el rostro y vio a Sat, seguido por unos soldados espectrales que transportaban en volandas un cuerpo envuelto en un lienzo blanco. Los ojos vibrantes y llenos de vida de la señora del dragón se cruzaron en perfecta armonía con aquellos otros que reflejaban el vacío de la muerte. Sat hizo una leve reverencia, a la que Kitiara respondió con una sonrisa antes de dar media vuelta y hacer su triunfal aparición en la sala de audiencias, saludada por una lluvia de aplausos. Tumbado en el frío suelo de la celda, Caramon luchaba con denuedo para no perder el conocimiento. El dolor comenzaba a remitir. El golpe que lo había derribado fue contundente, arrancándole incluso su yelmo de oficial y aturdiéndole por un instante, aunque no llegó a mandarle al imperio de las brumas. No obstante fingió desvanecerse, pues no sabía qué otra cosa podía hacer. ¿Por qué no está Tanis con nosotros?, pensó desalentado, a la vez que se reprochaba a sí mismo aquella torpeza mental que tanto lo angustiaba. El semielfo habría fraguado un plan, habría hallado una salida. No debería haberme cargado con semejante responsabilidad, protestó para sus adentros. Pero una voz que resonaba en los recovecos de su cerebro lo obligó a reaccionar. Deja de condolerte, necio. Los compañeros dependen de ti, le imprecaba. El guerrero pestañeó, incluso tuvo que reprimirla sonrisa que afloró a sus labios al reconocer a Flint en aquella arenga. Habría jurado que el enano
Estaba a su lado para infundirle ánimos. En cualquier caso, era cierto que los otros dependían de él y que debía sobreponerse a sus dudas si quería ayudarles. Algo se le ocurriría. Abrió los ojos en meras rendijas a fin de escudriñar la celda a través de sus párpados entrecerrados. Un centinela draconiano se erguía delante de él, de espaldas a su supuestamente comatoso cuerpo y entorpeciendo su visión. No acertaba a vislumbrar a Berem ni al individuo llamado Gakhan sin estirar la cabeza, y no quería exponerse a atraer la atención de los soldados. Mediante un movimiento en falso, podía eliminar al primer enemigo, y también al segundo, antes de que los otros acabasen con él. Aunque no abrigaba ninguna esperanza respecto a su propia vida, deseaba dar a Taz y Taike la oportunidad de escapar en compañía de Berem. Tensando sus músculos, Caramon se preparó para atacar al guardián más próximo cuando, de pronto, un grito desgarrado traspasó la penumbra del calabozo. Era un nuevo aullido de Berem, tan lleno de ira que el guerrero se incorporó olvidando que debía fingirse inconsciente. Se paralizó al percatarse de que Berem se había lanzado contra Gakhan para elevarlo en el aire. Sosteniendo en volandas al forcejeante draconiano, el hombre eterno salió de la cámara e incrustó el cráneo de su cautivo en el pétreo muro del pasillo. La cabeza del agredido se partió en dos, con un crujido similar al que produjeran los huevos de los dragones del bien en los negros altares, pero Berem, presa de una imparable furia, golpeó una y otra vez a su víctima hasta reducirla a un amasijo de carne y sangre verdosa. Durante unos instantes nadie osó moverse. Taz y Taike se abrazaron, aterrorizados ante el espeluznante espectáculo. Caramon, por su parte, luchó en este breve intervalo para despejar las brumas de su dolorido cerebro mientras los soldados draconianos contemplaban el cadáver de su cabecilla con una hipnótica fascinación. Al fin, Berem dejó caer el cuerpo inerte de Gakhan sobre el suelo y se volvió hacia los compañeros sin dar muestras de reconocerles. Caramon comprendió, al ver sus extraviados ojos y la saliva que chorreaba por las comisuras de sus labios, que había perdido el juicio. El inescrutable humano permaneció unos segundos con los brazos, manchados de sangre verde, totalmente laxos, hasta ver que su rival había muerto y recuperar, al parecer, un asomo de cordura. Su mirada se posó en Caramon, que seguía sentado en el suelo contemplándolo anonadado. «Ella me ha llamado», exclamó a modo de excusa y, ajeno a todo comentario, dio media vuelta y echó a correr por el pasillo sin que los perplejos draconianos lograran interceptarle el paso. No hizo Berem pausa alguna para comprobar qué ocurría a sus espaldas. Al contrario, aceleró su carrera en pos de la reja entreabierta. Por alguna razón no se dirigió a la escalera que conducía a la planta baja del templo, y casi la arrancó de sus goznes al traspasarla a una marcha enloquecida. Estrellándose contra el muro con un sordo retumbar, la verja comenzó a balancearse bajo el impacto de la embestida mientras el prófugo se alejaba entre estridentes voces que resonaron en los oídos del grupo. Dos de los draconianos se recobraron del sobresalto, y uno se lanzó hacia la escalera gritando con toda la potencia de sus pulmones. Vociferaba en su idioma, pero Caramon comprendió sus palabras. «Se escapa un prisionero. Mandadme a la guardia». Respondieron a su llamada unas confusas exclamaciones, festoneadas por un estruendo de botas. En lo alto de la escalera, el goblin dirigió una fugaz mirada al draconiano muerto y también él se encaminó a la sala donde mantenía su vigilancia para sumarse al griterío de su secuaz. Mientras, el otro centinela irrumpió en la celda en un intento de controlar la situación. Pero Caramon ya estaba en pie, pues pese a su nublada mente su instinto le dictaba cuándo debía emprender la lucha activa. Estirando el brazo, el corpulento guerrero agarró el cuello de su rival y, con un simple torniquete de sus manos, arrojó a la criatura al suelo. Tras asegurarse de que estaba muerta, se apresuró a arrancar la espada de su garra antes de que el cadáver se convirtiera en una estatua de piedra. «Caramon, cuidado. Detrás de ti», le advirtió Taz Leof en el momento en que el otro guardián, abandonando la escalera, entraba de nuevo en la celda con la espada enarbolada. El fornido humano dio media vuelta, pero el enemigo acababa de desplomarse a causa del golpe que le propinara Taike en el estómago con su bota. Taz, deseoso de colaborar, se apresuró a hundir la hoja de su cuchillo en el cuerpo del yaciente, olvidando en su excitación que debía liberar el arma.
Al ver la pétrea apariencia del cadáver de la otra criatura hizo un rápido ademán para recuperar su acero. Demasiado tarde. Déjalo. Le ordenó Caramon, y el Kender se levantó. Oían voces guturales sobre sus cabezas. Ecos de pies que arañaban los peldaños. El goblin, que no se había movido en la sala de guardia, agitaba frenéticamente las manos en dirección a los compañeros elevando unas voces que se imponían a los desordenados ruidos producidos por las tropas. Caramon, armado con la espada del draconiano, inspeccionó unos instantes la zona de la escalera, para acto seguido contemplar indeciso el pasillo por donde había desaparecido el hombre eterno. Harás bien en seguir a Berem, Caramon. Le apremió Taike. Debes ir junto a él. Recuerda sus palabras, ella me ha llamado. Ha oído la voz de su hermana, por eso se ha vuelto loco. Sí, respondió Caramon en un mar de dudas, sin apartar la vista del corredor. Los draconianos descendían a trompicones la angosta escalera, en una confusa batahola de armaduras y espadas que arañaban las paredes de roca. Solo tenían unos segundos. Vamos. Taike aferró el brazo del guerrero y, al clavar las uñas en su carne, lo obligó a mirarla. Sus rojizos bucles se enmarañaban en una masa de vivo colorido bajo la oscilante luz de las antorchas. No. Declaró con firmeza. Si fuéramos todos tras él acabarían por apresarle y sería el fin. He concebido un plan mejor. Nos separaremos. Taz y yo nos ocuparemos de despistar a los soldados, para darte tiempo de encontrarle. La estratagema saldrá bien, estoy segura. Insistió al ver que su amado meneaba la cabeza. Hay otro pasillo en dirección este, lo descubrí cuando nos conducían al calabozo. Nos perseguirán por ese lado mientras tú actúas. Vete antes de que sospechen. Caramon vaciló, retorcidos sus labios en una mueca agónica. Nos acercamos al desenlace de esta aventura, Caramon. Para bien o para mal. Taike se esforzaba en ser persuasiva. Debes ir con él y ayudarle. Apresúrate, eres el único que posees fuerza suficiente para protegerle. Te necesita. La muchacha zarandeaba su cuerpo. Al fin el guerrero dio un paso al frente, aunque hizo una pausa para volverse hacia ella. Taike. Empezó a decir, buscando un argumento con el que rebatir tan descabellada idea. Antes de que concluyese su frase, sin embargo, la joven estampó un fugaz beso en su mejilla y salió de la celda sin darle opción a la réplica. Solo se detuvo un instante para hacerse con la espada de uno de los draconianos muertos, que yacía abandonada en el suelo. Yo cuidaré de ella, Caramon. Prometió Taz mientras corría en pos de Taike, en medio de los incontrolables balanceos de sus bolsas. El aturdido guerrero los observó unos instantes. Vio cómo el carcelero goblin emitía un alarido de pánico al percatarse de que la muchacha se abalanzaba contra él blandiendo la espada, pero, pese a su desenfrenado intento de contenerla, ella trazó un sesgo tan feroz que el celador cayó muerto en un ahogado gorgoteo. El acero había seccionado su garganta. Ignorando el cuerpo que se desmoronaba frente a ella, Taike corrió hacia el pasillo que se abría en sentido este. Tazleov, que avanzaba tras la compañera, hizo un alto al pie de la escalera. Los draconianos eran ahora visibles. Caramon oyó la estridente voz del Kender provocándoles mediante los insultos. ¿Qué más podían molestarles? Carroñeros. Amantes de babosos goblins. Salió raudo como una flecha en busca de Taike, que ya había desaparecido del campo de visión de Caramon. Los draconianos, exasperados tanto por las imprecaciones de Taz como por la idea de que sus prisioneros osaran fugarse, no se tomaron la molestia de inspeccionar la celda. Cargaron contra el veloz Kender resplandecientes sus curvos aceros, estiradas sus largas lenguas en un placer anticipado de la matanza que se disponían a perpetrar. El guerrero quedó solo. Vaciló otro precioso instante, contemplando la densa penumbra de los calabozos sin vislumbrar nada. Únicamente oía la voz de Taz, que se obstinaba en llamar carroñeros a sus perseguidores, y al poco rato también sus gritos se difuminaron en un tenso silencio. Les he perdido, se dijo dominado por una repentina desazón, les he perdido a todos. Debo ir tras ellos. Echó a andar hacia la escalera, pero se detuvo. No puedo olvidar a Berem. Taike. Tiene razón, sin ayuda nunca logrará su propósito. Me necesita. Despejada ya su mente,
Caramon dio media vuelta y se alejó con paso torpe por el pasillo que había tomado el hombre eterno. Libro octavo. Capítulo octavo. La reina de la oscuridad. El señor del dragón, Viewmaster Toede. Arriakas escuchó con perezoso desdén la llamada del maestro de ceremonias, aunque en realidad sentía más excitación que aburrimiento. La idea de reunir el gran consejo no había sido suya. Incluso se había opuesto, si bien había tomado la precaución de no protestar con excesiva vehemencia. Una negativa rotunda le habría hecho aparecer como un ser débil ante su oscura majestad, y sabía muy bien que la soberana no respetaba la vida de quienes despreciaba. En cualquier caso, la asamblea pecaría de todo menos de tediosa. Al pensar en la reina oscura, levantó la cabeza para mirar de soslayo el nicho abierto sobre su plataforma. Era el lugar más regio de la sala, y su imponente trono permanecía aún vacío. La puerta de hierro que conducía hasta él se perdía en la palpitante negrura de su entorno sin que, por otra parte, pudiera accederse a su recinto a través de ninguna escalinata. Aquella verja de hierro constituía la única entrada, y más valía no averiguar qué se ocultaba detrás. Ni qué decir tiene que ningún mortal había traspasado nunca su metálico entramado. La soberana aún no había llegado. No le sorprendió este hecho, los largos preparativos estaban muy por debajo de sus intereses. Arriakas se arrellanó en su trono y desvió los ojos del trono de la reina de la oscuridad hacia el de la dama oscura. Hubo un intercambio de miradas que se le antojó más que apropiado. Kitiara, cómo no, estaba en su puesto, resplandeciente en su hora del triunfo. Arriakas la maldijo para sus adentros. Dejemos que exhiba toda su perversidad, murmuró sin apenas escuchar la voz del maestro de ceremonias, que repetía una vez más el nombre de Toede. Estoy preparado. De pronto, Arriakas comprendió que algo iba mal. ¿Qué era lo que ocurría? Perdido en sus cavilaciones, no había prestado atención a los últimos preliminares. ¿Qué significaba aquel mortal silencio? Rebuscó en su mente tratando de recordar a quién acababan de convocar y, cuando al fin lo consiguió, salió de su ensimismamiento para contemplar preocupado el lugar en el que debía situarse. Viewmaster Toede. Las tropas, en su mayor parte draconianos, se agitaban como un rizado mar a sus pies sin apartar los ojos del mismo sitio que ahora él también escudriñaba. Aunque los ejércitos al mando de Toede se hallaban presentes, mezclando sus estandartes con los de los soldados apostados en el centro de la sala de audiencias, la plaza de su jefe estaba vacía. Tanis, desde la escalera que se encaramaba hacia el trono de Kitiara, hizo confluir su mirada con la de aquel dignatario de fría y severa actitud bajo su deslumbradora corona. Los tímpanos del semielfo vibraron al oír pronunciar el nombre de Toede, y al instante se formó en su mente la imagen de aquel goblin que había visto erguirse en el polvoriento camino de Solace. Por una inevitable asociación de ideas evocó el tibio día otoñal que marcara al inicio de su largo viaje hacia las brumas. Y la escena avivó el recuerdo de Flint, de Stem. Al percibir que le rechinaban los dientes, se esforzó por concentrarse en lo que estaba ocurriendo. El pasado era ya una historia remota, esperaba fervientemente poder olvidarlo. ¿Dónde está Toede?, gritó enfurecido Arriakas, a la vez que se alzaba un tenue murmullo entre las tropas. Nunca un señor del dragón había desobedecido la orden de presentarse ante el gran consejo. Un oficial humano ascendió la escalinata de la vacía plataforma y, deteniéndose en el último peldaño, el protocolo le prohibía pisar el recinto, titubeó unos momentos a causa del terror que le inspiraban aquellos negros ojos y, peor aún, el hueco que coronaba el trono de Arriakas, antes de exponer su informe con voz entrecortada. Lamento comunicar a su señoría y a su oscura majestad, lanzó aquí una nerviosa mirada al lóbrego nicho aún vacante, que el señor del dragón conocido por el nombre de Toede ha sufrido una muerte tan desafortunada como inoportuna. Situado en el peldaño superior de la plataforma donde se hallaba entronizada Kitiara, Tanis oyó una risa ahogada detrás de su yelmo. Un júbilo contenido se extendió como un susurro entre el gentío, mientras los oficiales del ejército de los dragones intercambiaban miradas de complicidad. Sin embargo, a Arriakas no le divirtió lo anómalo de la situación. ¿Quién se atrevería a asesinar a uno de nuestros mandatarios?, preguntó iracundo y, al oír su portentosa voz,
Los presentes se sumieron en el silencio. Fue en Kenderome, la patria de los Kenders, explicó el heraldo. Aún resonaban sus palabras. En la granítica sala cuando enmudeció, incluso en la distancia, Tanis advirtió que el hombre abría y cerraba el puño presa de un gran nerviosismo. Resultaba obvio que tenía que transmitir más noticias desagradables y no sabía cómo hacerlo. Arriacas clavó sus furibundos ojos en el oficial, que se aclaró la garganta para proseguir. También es mi triste deber anunciaros, señor, que Kenderome se quebró momentáneamente su voz, y solo mediante un valiente esfuerzo logró concluir, se ha perdido. Perdido. Repitió Arriacas con un rugido que más se asemejaba a un trueno. Aquella reacción no hizo sino aumentar el pánico del heraldo. Amedrentado, masculló unas sílabas incoherentes hasta que, decidiendo, al parecer, que era mejor terminar cuanto antes, declaró. Toede fue vilmente asesinado por un Kender llamado Kronintisleknot, y sus tropas huyeron en desbandada. Se elevó un nuevo tumulto en la sala, formado esta vez por gruñidos de furia, por desafíos y amenazas de devastar sin piedad la tierra de los Kenders. Barrerían a esta inmunda raza de la faz de KRYNN. Con su enguantada mano, Arriacas hizo un tajante gesto que acalló las confusas voces. De pronto se rompió el silencio. Kitiara estalló en carcajadas. Era la suya una risa desprovista de alegría, una burla arrogante que resonó en las profundidades de su máscara metálica. Desencajado el rostro ante semejante ultraje, Arriacas se puso en pie. Dio un paso al frente y, cuando lo hizo, brotaron en su derredor fulgores de acero al salir de sus vainas, las espadas de sus draconianos. Los mangos de las lanzas golpearon el suelo con violencia atronadora. Al saberse desafiadas, las tropas de Kitiara cerraron filas, retrocediendo para apiñarse contra la plataforma de su comandante, que estaba situada a la derecha de la de Arriacas. En un impulso instintivo, la mano de Tanis aferró la empuñadura de su arma. Avanzó el semielfo hacia la mujer. Aunque tal acción significase encaramarse a la tarima que le habían recomendado no pisar bajo ningún concepto, Kitiara no hizo el menor movimiento. Permaneció sentada en el trono, mirando a su poderoso oponente con una calma y un desdén que se palpaban en el ambiente pese a tener el rostro oculto por el yelmo. De pronto una ahogada exclamación invadió la asamblea, como si una fuerza invisible pretendiera vaciar de aire todos los pulmones y asfixiar así a sus víctimas. Palidecieron los presentes en su común intento de respirar, un intento desesperado que producía dolor en sus entrañas. Empañaba su visión y detenía los latidos de su corazón. Una insondable negrura se cernió sobre la sala y absorbió el etéreo gas de la vida. Era aquella una oscuridad real, física, o unas tinieblas que solo envolvían la mente. Tanis no acertaba a adivinarlo. Sus ojos veían millares de antorchas brillando en la estancia, centenares de velas que lanzaban destellos como las estrellas en el cielo nocturno. Pero ni siquiera el firmamento se cubría de un manto más azabache que la penumbra que ahora percibía. Su cabeza daba vueltas en un mareante remolino y, aunque intentó inhalar el intangible aire, le asaltó la sensación de hallarse de nuevo en el mar sangriento de Istar. Le temblaban las rodillas de tal forma que apenas podía sostenerse. Flaquearon sus fuerzas hasta que, incapaz de resistirlo por más tiempo, se desplomó en la escalinata. Al caer, agobiado por la asfixia, se percató fugazmente de que otros, como él, sucumbían al misterioso influjo y se derrumbaban sobre el bruñido suelo de granito. Levantó la cabeza en un esfuerzo agónico y vio que Kitiara se convulsionaba en su trono, atenazada por un fantasma invisible. La negrura empezó a elevarse, aflojando su garra implacable, y el aire se abrió paso hasta los pulmones del semielfo. El corazón, con un espasmo, empezó a latir haciendo que la sangre se agolpara en su cerebro y le causara casi una muerte instantánea. Durante unos segundos no pudo sino permanecer postrado en las escaleras, débil y aturdido, en medio de un cegador estallido de luz. Cuando al fin se despejó, su visión advirtió que los draconianos no habían sido afectados por el fenómeno y se mantenían firmes, estoicos, centrados sus ojos en un punto determinado. Tanis alzó la mirada hacia la inquietante plataforma que nadie ocupara durante los preparativos. La sangre se paralizó en sus venas, de nuevo se ahogó su respiración pues Taquisis, la reina de la oscuridad, había hecho su entrada en la sala de audiencias.
Eran muchos los nombres con que se la conocía en KRYNN. Los elfos la llamaban reina de los dragones, los bárbaros de las llanuras la apodaban Nilat la corruptora, Tamex, el metal falso, era el apelativo con que la mencionaban los enanos de Thorvardin, y en las leyendas que circulaban entre el pueblo marinero de Ergot figuraba como Maitat, la de las 1000 caras. En cuanto a los caballeros de Solamnia, aludían a ella como la reina de todos los colores y ninguno, la criatura que a lomos del dragón del mismo nombre había sido derrotada por Huma y desterrada de su país varios siglos atrás. Taquisis, la reina de la oscuridad, había regresado. Pero no del todo. Aunque contemplaba sobrecogido al tenebroso ente que se perfilaba en el elevado nicho, aunque el terror aplastaba su cerebro y le dejaba embotado, incapaz de sentir nada que no fuera su propia zozobra, Tanis comprendió enseguida que la reina no estaba presente en su forma física. Era como si se hubiera moldeado en sus mentes para que ellos mismos proyectaran su imagen en la plataforma. Solo estaba allí porque su voluntad forzaba a las de otros a percibirla. Algo la retenía, interceptando su reaparición en el mundo. Una puerta misteriosa, pensó Tanis Ala. Ves que las palabras de Beren bailaban enmarañadas en su recuerdo. ¿Dónde se encontraba ahora él? Hombre eterno. ¿Dónde habían conducido a Caramon y a los compañeros? El semielfo se dijo con pesadumbre que casi los había olvidado, que se habían desvanecido de su cerebro al absorberle la preocupación por Kitiara y Lorane. No lograba centrar sus ideas y, aunque creía conocer la clave de aquel rompecabezas, necesitaba tiempo para reflexionar. Resultaba imposible recapacitar en tales circunstancias. La sombría figura creció en intensidad, hasta que su negrura pareció crear un gélido vacío en la sala de granito. Tanis no podía desviar la mirada, se sentía obligado a contemplar aquel temible espectáculo de tinieblas que lo atraía de forma irremediable. En el instante en que le asaltó la sensación de ser succionado por el abismo, oyó una voz en su interior. No os he reunido aquí para presenciar cómo vuestras mezquinas reyertas y vuestra fútil ambición arruinan la victoria que se avecina. Recuerda quién gobierna estas huestes, Arriacas. El interpelado hincó una rodilla, al igual que todos cuantos ocupaban la cámara, e incluso Tanis. Se sintió invadido por una servil devoción. Era inútil luchar contra ella. Aunque abominaba aquella perversidad asfixiante, se erguía en el nicho una diosa, una de las forjadoras del mundo. Había reinado desde el principio de los tiempos y seguiría haciéndolo hasta el final. La voz volvió a hablar, como una llama que quemaba su mente y las de los otros presentes. Kitiara, tu conducta nos ha complacido en el pasado, y aún nos satisface más tu actual obsequio. Trae a la mujer elfa para que la examinemos y decidamos su destino. Tanis vio que Arriacas regresaba a su trono, no sin antes dirigir a Kitiara una venenosa mirada. Así lo haré, vuestra oscura majestad, respondió la dignataria con una reverencia. Acompáñame, ordenó a Tanis al pasar junto a él en la escalinata. Las tropas de draconianos se apartaron para franquear su avance hacia el centro de la sala. Kitiara descendió los peldaños de la plataforma seguida por Tanis mientras las tropas cerraban filas detrás de ellos después de abrirles camino. Al llegar a la base de la colosal escultura en forma de serpiente, la dama oscura se encaramó a la angosta escalera que sobresalía como un rosario de espolones en su parte posterior a fin de situarse en el centro de la plataforma que la coronaba. Tanis subió más despacio, atribuyéndolo a que los peldaños eran demasiado empinados e irregulares, aunque en realidad se encontraba refrenado por la estrecha observación que los ojos de la ominosa criatura imponían a sus mismas entrañas. Una vez afianzada en la atalaya, Kitiara hizo un firme ademán hacia la ornamentada puerta que se hallaba entre la sala de audiencias y la antecámara. Se dibujó una figura en el umbral, una sombra ataviada con la tradicional armadura de los caballeros de Solamnia. Se trataba de Sati. Cuando se internó en la estancia, las tropas retrocedieron a ambos lados de estrecho puente como si una mano hubiera surgido de ultratumba para arrancarles de sus puestos. En sus brazos transportaba el espectro un cuerpo envuelto en un lienzo blanco, que más se asemejaba al sudario con que suele amortajarse a los muertos. Tan absoluto era el silencio que las pisadas del caballero producían audibles ecos en el bruñido suelo, si bien los allí congregados podían ver la piedra a través de su transparente, descarnado contorno. Portando su carga en actitud majestuosa, Sat ascendió poco a poco las escaleras de la
plataforma hasta detenerse sobre la cabeza del ofidio. Obediente a otro gesto de Kitiara, dejó su carga a los pies de la señora del dragón antes de incorporarse y desaparecer, de modo tan repentino, que los presentes pestañearon asombrados sin cesar de preguntarse si en realidad existía o tan solo lo habían visto en su febril imaginación. Tanis percibió que Kitiara sonreía debajo de su yelmo, complacida por el impacto que produjera su servidor entre la concurrencia. La dignataria desenvainó su espada para acto seguido sesgar las ligaduras externas que mantenían inmóvil a la figura en el interior del lienzo. Dio un poderoso tirón y las deshizo, dejando al descubierto a una cautiva que forcejeaba en una especie de blanca telaraña. El semielfo vislumbró una masa de cabello enmarañado, una melena dorada que destellaba al unísono con la armadura argéntea que revestía el convulsionado cuerpo. Casi asfixiada a causa de sus invencibles ataduras, Lorane luchaba entre accesos de tos para liberarse del albo entramado que la aprisionaba. Se elevaron unas tensas risas en el seno de las tropas, que contemplaban los débiles esfuerzos de la muchacha como una promesa de diversión. Tanis dio un paso al frente, guiado por un deseo instintivo de ayudar a la elfa, pero los fulgurantes y oscuros rojos de Kitiara le recordaron sus palabras de unas horas antes. Si tú mueres, también ella sucumbirá. Agitado su cuerpo por espasmódicos temblores, el semielfo se detuvo y retrocedió. Al fin, Lorane se levantó tambaleándose y estudió su entorno en una nebulosa, sin acertar a comprender dónde estaba y parpadeando hasta aclarar su visión bajo las cegadoras antorchas. Clavó entonces sus ojos en Kitiara, que le sonreía a través del yelmo. Al descubrir a su enemiga, a la mujer que la había traicionado, la princesa irguió la espalda, poseída por una furia que difuminó momentáneamente sus temores. Escudriñó en regia postura el vasto recinto, mirando en todas direcciones, aunque por fortuna no volvió la cabeza atrás y de ese modo escapó a su percepción el barbudo soldado que la espiaba embutido en su armadura de escamas de dragón. Si vio en cambio a las tropas de la Reina Oscura, a los mandatarios en sus tronos, a los reptiles acomodados en sus huecos y por último a la sombría e imprecisa soberana. Ahora ya conoce su paradero. Sabe dónde está y qué futuro le aguarda, pensó Tanis, desalentado. ¿Qué historias le habrían contado en los calabozos subterráneos del templo? Sin duda la habían atormentado con relatos sangrientos sobre las cámaras de la muerte de su reina y la habían obligado a escuchar los gritos de otros reos, se dijo Tanis sin poder reprimir un respingo ante el horror que debió sentir la elfa. Habría escuchado interminables lamentaciones durante las noches y ahora, muy pronto, se uniría a los infelices muertos en abyecta tortura. Lívido su rostro, Lorane clavó los ojos en Kitiara como si fuera el único punto fijo en él arremolinado universo. Tanis vio que la princesa apretaba los dientes y se mordía el labio para no perder el control. Nunca exhibiría su miedo en presencia de su rival ni de aquella asamblea. Kitiara hizo un ligero ademán de cabeza, y al seguir su indicación Lorane distinguió a Tanis. Cuando se entrecruzaron sus miradas, un atisbo de esperanza iluminó los rasgos del semielfo. Sintió que el amor que ella le profesaba lo envolvía y lo purificaba como el renacer de la primavera. Tras el lóbrego rigor del invierno y al fin comprendió que las emociones que la muchacha le inspiraba constituían el único nexo entre las contradictorias facciones que dividían su ser. La amaba con el amor eterno e inmutable de su alma elfa, con el amor apasionado de su sangre humana. Pero se había hallado a sí mismo demasiado tarde, su muerte tanto en cuerpo como en espíritu serían la prenda exigida para lavar su anterior ignorancia. Una fugaz mirada fue cuanto pudo otorgar a Lorane. Una mirada que debía transmitirle el mensaje de su corazón, pues los pardos ojos de Kitiara no se apartaban de él y era consciente de otra inspección, maligna y penetrante, que lo atenazaba desde el nicho. Al recordar el escrutinio de la Reina Oscura, Tanis trató por todos los medios de impedir que su faz revelara sus pensamientos. Ejerciendo todo el control de que era capaz, apretó la mandíbula, puso rígidos los músculos y vació de expresión sus encendidas pupilas. Actuó como si Lorane fuera una perfecta desconocida y apartó los ojos de ella. Al volverse, advirtió que la esperanza que la había animado moría sin remisión. Cual la nube que oscurece al tibio sol, el amor de la muchacha se transformó en una sombra de desaliento que congeló a Tanis en la pesadumbre que le comunicaba. Aferrando con firmeza la empuñadura de su espada para evitar que temblara su mano, Tanis se
plantó frente a Taquisis, reina de la oscuridad. Augusta Majestad, declaró entonces Kitiara a la vez que agarraba a Lorane por el brazo y la arrastraba hacia adelante. Os ofrezco mi presente. Un presente que nos concederá la victoria. La interrumpieron los enfervorizados vítores de la muchedumbre. Alzó los brazos para conminarles al silencio, y prosiguió. Os entrego a esta mujer, Laura Lantalasa, princesa de los elfos de Qualinesti y Adalid de los despreciables caballeros de Solamnia. Fue ella quien les devolvió las lanzas Dragonlance, quien utilizó el orbe de los dragones en la torre del sumo sacerdote. Bajo sus órdenes viajaron su hermano y un dragón plateado a Sangchen donde, debido a la ineptitud de Arriacas, consiguieron introducirse en el templo sagrado y descubrir la destrucción de los huevos de los dragones del bien. Arriacas dio un amenazador paso al frente, pero Kitiara se limitó a ignorarle. La pongo en vuestras manos, mi reina, para que la tratéis como merecen sus crímenes contra vos. Dio la dignataria un empellón a su cautiva, que tropezó y cayó de rodillas ante la soberana. Sus áureos cabellos se habían liberado del entramado que los sujetaba y flotaban en torno a su cara en una oleada, que al febril Tanis se le antojó la única luz en la espaciosa y lóbrega cámara. Has obrado bien, Kitiara, dijo la voz de la reina oscura, y serás recompensada. Haremos que escolten a la elfa a las cámaras mortuorias y luego procederemos a darte tu premio. Gracias, Majestad, susurró Kitiara inclinándose en una reverencia. Antes de que concluya nuestro asunto deseo suplicaros 2 favores, añadió, y extendió la mano para posarla con firmeza en el hombro de Tanis. En primer lugar, voy a someter a vuestra aprobación a alguien que solicita alistarse al servicio de este glorioso ejército. La dignataria presionó su mano sobre el omóplato del semielfo en una señal inequívoca de que debía arrodillarse. Incapaz de desechar de su pensamiento la última mirada de Lorane, Tanis titubeó. Aún podía volver la espalda a las tinieblas, no tenía más que acercarse a la princesa cautiva y enfrentarse a la muerte junto a ella. Rechazó tal idea. Tan egoísta soy, se reprendió a sí mismo, que podría sacrificar a Lorane en un anhelo de cubrir mi propia necedad. No, pagaré yo solo por mis culpas. Aunque no realice otra buena acción en este mundo, al menos la salvaré y el conocimiento de esta pequeña hazaña iluminará como una pequeña llama mi camino hasta que me consuma la negrura. Kitiara cerró los dedos en torno a su hombro, infligiéndole un punzante dolor incluso a través de la armadura. Sus ojos pardos comenzaron a arder de impaciencia detrás de su máscara metálica. Despacio, inclinada la cabeza, Tanis hincó la rodilla frente a su oscura majestad. Os presento a vuestro humilde siervo, Tanis el semielfo, anunció con frialdad la señora del dragón, si bien el barbudo soldado captó en sus palabras un timbre de alivio. Le he nombrado comandante de mis tropas tras la inesperada muerte de mi antiguo oficial, Bacaris. Que se acerque nuestro nuevo lacayo, pronunció aquella voz que tan solo resonaba en las mentes de quienes la escuchaban. Tanis sintió, mientras se levantaba, que Kitiara lo atraía hacia ella, para murmurar en su oído. Recuerda que ahora perteneces por entero a la reina oscura. Debes convencerla de tu lealtad. O de lo contrario ni yo misma podré salvarte, y en ese caso tampoco tú lograrás rescatar a Lorane. Lo sé, se limitó a responder Tanis, desprovisto su rostro de expresión. Se deshizo de la garra de Kitiara y avanzó unos pasos hasta detenerse en el borde mismo de la plataforma, bajo el trono de la soberana. Alza la cabeza y mírame, le instó aquella criatura abismal. El semielfo contrajo sus músculos, en busca de la fuerza que en otro tiempo anidara en sus entrañas y que ahora no estaba seguro de poseer. Si fracaso, Lorane está perdida. En aras del amor. Debo olvidar mis sentimientos. Alzó los ojos, y al instante quedó atrapado en un invencible magnetismo. No necesitaba fingir sobrecogimiento y devoción, tales emociones lo invadieron de manera espontánea como le ocurría a todo mortal que posaba su mirada en la reina de la oscuridad. Pero pese a sentirse obligado a venerarla, comprendió que en el fondo de su alma seguía libre. El poder de aquel ente no era absoluto ni podía consumirle contra su voluntad. Bien podía Taquisis luchar para no revelar su punto flaco. Tanis era consciente de la ardua batalla que libraba en su designio de penetrar en el mundo. El fantasmal contorno fluctuaba ante el semielfo, mostrándose en sus diversas formas y delatando su imposibilidad de controlarlas todas.
Se le apareció primero como el dragón de 5 cabezas que describía la leyenda solámnica, para después metamorfosearse en una tentadora mujer cuya belleza cualquier hombre daría la vida por aprender. Diluyéndose esta forma en la penumbra, resurgió a continuación como el guerrero oscuro, un alto y poderoso paladín del mal que retenía la muerte en su armada mano. Aunque las encarnaciones se sucedían, los sombríos ojos permanecían constantes en su observación del alma de Tanis, idénticos en las cuencas del dragón, la bella tentadora y el temible guerrero. El semielfo se estremeció frente a tan despiadado examen, no conseguía asumir la fuerza que le permitiría soportarlo. Hincó de nuevo las rodillas en actitud sumisa, despreciándose a sí mismo al oír a su espalda un ahogado alarido de angustia.